Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por el día de hoy que nos permite de poder estar nuevamente leyendo la palabra de Dios y que nos dé este privilegio de que seas parte. Bendiciones a todos. Creo que ahora ya me escuchan mejor. Bienvenidos a todos. Damos gracias a Dios por este privilegio de poder leer la palabra de Dios y por también tenerte a ti allí para que juntos leamos toda la palabra de Dios. Una cosa que es muy importante es que pase lo que pase, sigamos adelante. Y cuando uno se propone hacer algo para Dios, no es fácil. No es fácil porque estamos en un mundo donde la corriente va en contra de todo lo bueno que uno quiera hacer. Y vamos a ver aquí cómo se levanta obstáculos. Hoy vamos a ver todos esos obstáculos que se levantan en contra de David, con todo y que está ungido y con todo y que él tiene un buen corazón. Se va a levantar personas para ir en contra de lo bueno que quiere hacer. Y vamos a ver eso hoy y con esto, ¿verdad? Espero que todos seamos animados a seguir adelante, no importa cuáles sean las diferentes cosas que ocurran, que sigamos adelante sabiendo que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Bien, se me ensució todo. Bien, así vamos. Padre, damos gracias por este momento que nos permites de leer tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por la internet y por todo, Señor. Gracias por tu misericordia que es abundante. Y gracias por este alimento que nos das hoy, que es de gran bendición. En el nombre de Jesús, Señor, levanta el ánimo de mi hermano o hermana que esté caído. Levanta nuestro ánimo, Señor, que sepamos que tú estás con nosotros como poderoso gigante y más que poderoso gigante, como el Dios que pelea la batalla por nosotros. Ten misericordia de todos aquellos que andan descarriados, Señor, que puedan conocerte como Señor y Salvador. Ayuda a nuestros hijos, Señor, a que siempre te amen a ti primeramente y, Señor, que te busquen con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a entrar de una vez. Aquí no está entrando la internet, espero que esté saliendo. No puedo ver si sí está adentro o no, pero voy a comenzar así. A ver si lo miro con el teléfono. Porque no hay, dice que no hay internet ahora mismo. Bendito Dios, gracias, Señor. Aquí sí está. Él tiene un buen corazón, que te busquen con todo. Bueno, sí está saliendo, aunque aquí dice que no hay internet. Bien, Primera de Samuel, capítulo 18 y 19 es lo que vamos a ver hoy. Y hoy vamos a ver la importancia de el amor fraternal que Dios nos manda a tener, el segundo y gran mandamiento que Dios nos manda a tener y el que nos manda a tener para probar que verdaderamente tenemos el primero. Y dice así la bendita palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esa palabra nos trae de una vez
de recuerdo lo que es la orden de Dios para cada uno de nosotros. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que aquí nos va a dar a entender, a ampliar lo que es amar al prójimo como a uno mismo. Ese va a ser el centro de este capítulo aquí, mostrando, y aún el siguiente, ese amor que Dios nos manda a tener por los hermanos. Este es el amor fraternal que debe existir entre cada uno de nosotros que nos llamamos hijos de Dios. Amor fraternal. Bien, déjame abrir otro porque todavía dice que no hay internet. Bien, aquí dice, y quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Okay? Es muy importante que veamos esto, porque esto es bien claro lo que Dios espera de ti y de mí en nuestra relación de hermanos, con los vecinos, que nosotros, con el prójimo, ¿verdad? Que nosotros nos amemos como a uno mismo. Bien, vamos a ver cómo es ese amor a uno mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¿Ves? Sigue ese como a sí mismo. Y como hemos visto en el Antiguo Testamento, Dios dice, todo lo que le ha ocurrido a ellos es ejemplo para nosotros hoy. Y ahora sigue diciendo, e hicieron pacto, y David hicieron pacto, Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. 4. Y Jonatán se quitó el manto. ¿Sabes que ellos llevan un manto de realeza encima? O sea, cuando tú veías a Jonatán con ese manto, se sabe que es hijo del rey. Ok, él se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Ok, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Vemos aquí que él recibió a David como si fuera él mismo. La ropa del papá no le quedaba a David, pero la ropa de Jonatán sí le quedaba a David, lo cual significa que eran de la misma talla. Y vamos a ver el parecido de Jonatán y de David. Jonatán, ¿recuerdan cuando él fue a ganar esa batalla que bajó con su ayudante? Él bajó con él y él dijo, si Jehová lo va a entregar en nuestras manos, nosotros vamos a decir esto, y si es así, entonces, o sea que ese era el corazón de Jonatán, un corazón inclinado a ir a una batalla porque Dios iba a dar la victoria, y vimos que Dios le dio la victoria a Jonatán porque Jonatán se inclinaba a Jehová. Y en todo vamos a ver a un Jonatán inclinado a Jehová, y vamos a ver a un David que de la misma forma, cuando fue a la batalla, como vimos ayer, contra ese gigante, él no fue en sus fuerzas, él fue dependiendo también de Dios, y que Dios le iba a dar la victoria, y Dios se la dio. Entonces, estos son personas que cuando se ven, se identifican. ¿Ves? Yo tengo
personas que cuando yo veo que son de tocar instrumentos, de la música, que yo me identifico rápido con esas personas que tocan música, que hacen arreglos, que se arreglan los equipos de sonido, que hacen loops, que hacen acordes. Yo rápido me identifico con esas personas, me gusta hablar con ellos porque yo hacía filo lo que yo tengo de hacer arreglos y de todo eso, de sonido, y me identifico rápido con esa persona. Y aquí es algo donde Jonatán cuando lo vio hacer todo eso, se identificó con él de una vez. Dice, él es de los tipos así como me gusta a mí para amistad. ¿Ves? Y así yo no sé tú, cuando tienes una amistad, cuáles son las cualidades que buscas así en una amistad. Porque esto es lo que Jonatán vio en David, que él tenía cualidades como que atraían, porque miremos lo de Jonatán, era parecido también las cosas que él hacía, que David hacía. Bien, vamos a ver aquí una amistad sana, cosa que hoy día es difícil encontrar. Cuando yo crecía solo tenía una amiga. Si se mudaba esa amiga, quedaba sin amiga hasta que encontraba una amiga de nuevo, una sola. Teníamos muchos compañeros de escuela y todo, pero de amistad, una sola amiga, ¿verdad? Entonces, donde me veían a esta persona, y donde la veían a ella, me veían a mí, porque era amistad. Pero teníamos muchos compañeros que hablábamos y todo, pero todos sabían, Sonia es muy amiga de Carolina, Carolina es muy buena amiga de Sonia. Ya se iba a ella, que se tuvo que venir, su papá era de la Armada, y se tuvo que venir para los Estados Unidos. Me quedé triste, ella se quedó triste, y ya me quedé sin amiga hasta que apareció una que se llama Yolanda, y esa era mi amiga, así muy para acá, donde veían a Yolanda, veían a Sonia y así. Y pues uno siempre se identifica, hay algo que uno se identifica con otras personas y que tiene uno ahí ese enlace y que se desarrolla una amistad. Y esa lo tienes tú, yo no sé si tienes, pero cuando uno es amigo, uno de verdad está allí para la persona y la persona debe estar también para ti. ¿Ves? No hay cosa de que yo espero que la amistad de ellos, pero yo no le respondo igual. El amigo está allí y da la mano. Y vemos aquí entonces que él hizo ese intercambio de ropa y de armamento, pero esto era profético también, porque el que iba a seguir en el trono después de Saúl era Jonatán. Saúl, siendo desechado por Dios, en realidad era Jonatán el que se supone que debía estar ya allí. El papá debía haberse quitado y hasta que Dios ponga el otro Jonatán. Cuando Jonatán le da todo eso a Eliezer, el manto que usa el hijo del rey, y el rey usa también, ¿verdad?, un manto, él estaba haciendo una transferencia de poder en el ámbito espiritual sobre David. Y el verso 5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Eso no porque hay unción hay que ser orgulloso y altivo, no, hay que ser prudente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl.
Vemos que tanto la familia de Saúl, su hijo, su hija, todo lo que es todo el pueblo, todos los siervos de Saúl y aún el mismo Saúl amaban a David. Se cumplía el nombre de David. Por eso hay que tener cuidado cuando le ponen nombre a los hijos. El nombre de David significa amado. Y rey es rey David, príncipe amado. Donde él va, la gente lo ama. Se cumple su nombre. Se cumple su nombre. Bien, verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ay, estas mujeres, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Hay que tener mucho cuidado con los cantos y las letras que uno escribe, porque este canto fue motivo de grandes tormentos para David. Aunque era elogiándolo, era de grande caída para David. Hay que tener cuidado con las letras que uno pone en los cantos, poesías y todo, y medir bien, ser prudente con lo que uno escribe. El verso 7, miren el canto dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, ¿ok? Y David a sus 10,000. Y nosotros cantamos ese canto cuando voy a algunas iglesias, todavía lo cantan, ¿verdad? Y sigue cantando, David mató a 1,000, Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Y ahí iban con eso, Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Y así seguían y seguían y seguían, y estaba Saúl oyendo ese canto y se estaba irritando por las letras del canto. ¿Ves? Las letras del canto. Y se enojó Saúl en gran manera, ¿ves? Por ese canto. Y por ese canto comenzó a perseguir a David. Hay que tener mucho cuidado con esas letras de canto. ¿Qué estamos cantando cuando cantamos en la iglesia? De madrugada yo te buscaré, y no estás buscando a Dios de madrugada, es un canto que te condena, que me condena si lo canto. Ya yo no lo canto. Cuando ellos están diciendo de madrugada te buscaré, yo digo, de mañana yo te buscaré, porque no es de madrugada, sino de mañana. Y hay que cantar con entendimiento. Y estas mujeres provocaron algo terrible en contra de David. Y ahora tiene a este Saúl que se enoja al oír ese canto. Bien, esto no trabaja hoy, parece. Está muy mal la internet aquí. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó, dice, este dicho. Le desagradó el dicho, le desagradó el canto que escribieron. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el trono. ¿Ves? Y ahora, Saúl era una persona bien egoísta, bien envidiosa, bien insegura de sí mismo. Saúl era una persona que se sentía poca cosa. Saúl
siendo una persona que se medía con otros para ver quién era mejor, que aún a su propio hijo le quitó la gloria y lo tomó él. Cuando una persona tiene una estima más bajo de sí, procura mostrarse. Oh, yo hice esto, yo lo otro. Ya siempre está tratando de que ser reconocido por otros. Pero cuando uno sabe quién uno es y uno tiene una estima, como dice Dios, de acuerdo a como Dios nos ha hecho, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que estar diciendo yo soy esto, yo soy predicadora y mira que a mí me invitaron allá y yo hice esto. Mira, nada de eso porque yo sé quién yo soy. Entonces, Saúl era esa persona insegura, siempre estaba buscando gloria. Y como no lo ejecutaba él por sí mismo, por estar siempre inseguro, si su hijo mató a 1000, él se atribuyó los 1000 de su hijo y todo quedó como que fue Saúl. Pero ahora que la gente vio que fue David, ellos le atribuyeron 10,000 a David. Pero él ve, la inseguridad le hace sentirse poco y no celebrar la gloria de otros. Solo quieren ser celebrados ellos cuando en realidad uno llega a ser reconocido y de renombre cuando uno sabe celebrar a otros también. ¿Ve? Aquí él dice, solo le falta que le den el reino. Y el 9, y desde aquel día, ¿ves? Desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Por un canto, esas letras, miremos muy bien las letras que escribimos en los cantos, todos los escritores de canto. Vemos aquí que el verso 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Viene ahora, él está enojado, un espíritu malo lo toma. Y él dice, desvariaba en medio de la casa. Era como estaba fuera de sí y tambaleante y enojado todavía por lo que pasó el día anterior. Wow. ¿Cuántas personas hay así enojadas hoy por cosas que ya pasaron y a veces no se da cuenta de su propio error y quiere culpar a todos los otros, pero el problema está dentro de uno mismo, ¿verdad? Entonces viene y dice, David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Dentro de su casa no hay enemigo, pero él andaba con esa lanza en la mano. Todo el tiempo la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Yo creo que a la primera ya yo me hubiera ido de ahí. Pero él lo pudo evadir 2 veces. Y de seguro no tanto David, sino Dios le ayudó allí, librándolo del mal para que no le cayera. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Él veía la gracia de Dios en David, veía el favor de Dios en David. Y se había apartado de Saúl. Saúl sabía, sentía, él le dijo bien claro a Samuel, eres desobediente y Dios te deja. No va a estar contigo el Señor, y Dios se apartó de él, ¿verdad? Vemos aquí entonces que mas Saúl estaba temeroso. En eso de temeroso, cuando nosotros tenemos miedo de algo, comenzamos a encerrarnos en ideas.
encerrarnos en ideas que muchas veces no son ciertas, son imaginaciones por el temor. Y por eso Dios nos dice, no temáis, ten fe, confianza. Y él como tenía miedo de David tratándolo bien, haciendo bien, siendo prudente, buscando su bien, fiel a él, pero le tenía miedo a una persona que era fiel a él y que lo trataba bien. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Wow, como él era jefe de todo el ejército ese, él lo quitó de ser jefe de tanta gente y solo le dejó ser jefe de 1000 porque decían David mató a 10,000. Ahora le voy a poner solo 1000 para que ese canto nos pueda seguir porque él solo es jefe de 1000. ¿Ve? Es la forma y nosotros tenemos que ver como líderes, como miembros, como a veces pastores, a veces encargados de denominaciones. Hay dentro de nosotros esta actitud de Saúl contra personas que vemos que Dios usa de una manera extraordinaria, cómo les cierran puertas a personas que Dios usa y tienen la puerta abierta solo para sus amigos, para mi familia, para el jefe de la denominación, porque él es el jefe, pero no vaya por el Señor. Quiere que hable esta persona que Dios usa grandemente y que Dios va a traer una palabra por este hombre o por esta mujer de Dios. No hay eso. Hoy día es más amistad, es más favoritismo, es más lo que hay, y el pueblo de Dios necesita soltarse, ¿verdad? De esto que es religión, más que unas experiencias con Dios. ¿Ves? Dios está llamando a su pueblo a tener experiencia con Él. Y nos pone todos estos ejemplos para que aprendamos, para que no caigamos en religión. Porque vamos a ver la gran religión que llevó a cabo este Saúl, siendo con un corazón tan malvado que tenía contra su prójimo. Aquí estamos viendo cuando el amor al prójimo y vamos a ver cuando uno no ama a su prójimo y uno pretende que ama a su prójimo. Y los dos es Saúl y Jonatán. Bien, y David, se conducía prudentemente, repite el verso 14, con todo y que le hicieron jefe de 1000. Lo bajaron a 1000, él está bien. Es que el título no es lo que te hace. A ti y a mí lo que nos hace es el Espíritu de Dios en nosotros, usándonos y nosotros dejándonos usar como Dios quiera, aunque la gente nos baje, nos haga y de todo, es lo que dice Dios, lo que tenemos que hacer. ¿Ves? Y viene ahora de 1000 y salía y entraba delante del pueblo David. Y David se conducía, dice el 14, prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, con todo y que lo bajaron a ser líder de 1000. Es cuando tú sabes quién eres y sabes que amas a Dios, no importando lo que digan o hagan y con dónde te pongan, que Dios va a estar contigo y que tú vas a salir adelante porque Dios está contigo. Dice el 15 ahora, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía que temor de él. Todavía sigue teniendo temor de él. Por lo que dice la gente, por el canto de la persona, porque a él mismo le agrada a David, su hijo le agrada, su hija le agrada, la gente gustan de él, todo el mundo ama a David. Y él tiene temor de alguien que lo ama. Mas todo Israel y Judá, ¿qué va a decir de nuevo? Amaba a David.
el nombre David, amado. Amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y aún con 1000 hacía las mismas victorias que cuando estaba encargado de casi todo el ejército. Tremendo, tremendo lo que Dios hace, porque no es la cantidad de personas que uno tenga, sino que tiene a Dios con uno. 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David ya había ganado a esta mujer como mujer porque él había dicho que el que le ganaba a Goliat, él le iba a dar su hija por mujer. Pero no se la dio y ahora quiere dársela. Pero David no estaba tan interesado en ganarse a la hija ni ningún premio, sino de que nadie hable mal de su Dios, ¿verdad? Y dice que entonces aquí él le dije, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meolalita, ¿ok? Meolatita. Este Saúl le tenía hasta miedo de darle su hija y no se la dio, sino que se la dio a otro. Y a David no le molestó. Lo más importante es saber quién eres tú. Y las cosas van a resbalar. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. ¿Okay? Ella sí amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Mira cómo piensa de su hija y de las relaciones y las cosas que hace. Pero él es el rey que debe ser el ejemplo. Él es el rey que debe buscar el bienestar de la gente que está gobernando, pero él solo está selfish, egocéntrico, ¿verdad? Y dice, se la voy a dar para lazo, ni amaba a su hija, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Bien, vemos aquí que él está interesado en la muerte de David. Cuando uno dice que ama a alguien, a su prójimo en este caso, pero le desea mal al prójimo. Ahí eso no es lo que Dios nos manda hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú le estás deseando mal a tu prójimo, a tu hermano, a alguien que te hizo bien, eso es diabólico. Y es lo que aquí un espíritu malo se apoderaba de él. Y ahí se necesita venir a arrodillarse delante de Dios
y pedí perdón. Y dice, tú serás mi yerno. Y mandó Saúl a sus siervos que le fueron a hablar a David. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? ¿Ves? Mira cómo él se consideraba. Era de una familia pobre, él no tenía toda esa riqueza ni nada para poder, ¿qué le va a dar a la hija del rey? ¿Ves? Él lo estimaba, lo miraba en grande al rey. Pero el rey mismo se veía como poca cosa y como una persona que tenía que cuidarse de alguien que lo miraba con tanta estima. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Él tenía una grande estima de Saúl, entre tanto que Saúl no lo estimaba y deseaba su muerte. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando hay gente malvadas en contra de nosotros? ¿Le pagamos igual? Una cosa que me mostró el Señor es así de, quisiera ver algo aquí. Voy a usar este. Cuando una persona se presenta, vamos a poner que es malvada, vamos a poner así, y te está incitando haciendo maldad, y tú le respondes igual, tú lo que haces es que entras a su mundo y te encerraste en el cuarto, en la habitación donde ellos están encerrados de maldad. ¿Ves? Una persona malvada te está incitando, no entres a ese mismo nivel de ellos. Dios quiere que subamos y que los dejemos a ellos con su maldad, pero no te bajes a entrar allí porque quedas también en el cuadro de esa mentalidad que no ayuda a la persona a avanzar, sino que las paraliza. Dios quiere que nosotros permanezcamos con la mente de Él, lo cual es hacia arriba, a lo alto, a las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. ¿Ve? No dejemos que las mentalidades, las cosas en que está encerrada la gente dentro de ellos, nos atraiga a tener ese mismo encierro de nuestra mente, de responder igual. Nos estamos metiendo en esa habitación y ahí quedamos atrapados. Un día pensando lo mismo, 2 días pensando lo mismo, y vamos a ver eso. Dice, y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, porque él tenía que dar dote, sino 100 prepucios 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. ¿Okay? Solo 100 prepucios de filisteos. ¿Saben lo que es prepucio? Cuando un niño nace y le cortan la telita esa de su parte, ese es cuando un hombre se circuncida. Él le está diciendo, ve y circuncida a 100 filisteos. Y dice, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando uno está encerrado en odio, en rencor, sin razón, porque David no lo odiaba. Eso de odio y rencor y eso es dentro de uno mismo, que uno tiene eso. ¿Ves? Y cuando uno está encerrado
sus ideas son maquiavélicas, son diabólicas. Y vemos aquí que él está viendo cómo hace para que David muera, para que lo maten. Es toda su maquinación. Y dice, ve y búscame 100 prepucios. Wow, es maldad, ¿verdad? Y ahora dice el 26, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos. ¡Ay, qué cosa! Y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. So, él no buscó 100, él buscó 200. Santo Dios. Pues eso ocurrió y la Biblia no esconde nada. Y lo tiene todo claro para que nosotros sepamos caminos que toman personas que Dios una vez ungió y cuando se aparta el espíritu de ellos. Y caminos que toman personas que Dios ha ungido, pero que no le ha quitado la libre voluntad de todavía tomar decisiones por sí, fuera del Espíritu Santo que los tiene, ¿verdad?, con la unción. Y por eso muchas veces decimos, ¿cómo si según tiene el Espíritu Santo y hizo esto? Vamos a ver que no nos quita la libre voluntad. Y por eso tenemos que andar con prudencia. Y para mejor andar con prudencia es leer la palabra todos los días y ponerla en práctica lo más que podamos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, bien, 200, y Saúl le dio su hija Mical por mujer, 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, o sea, todo el mundo ama, pero lo ama a David. Lo amaba, tuvo más temor de David. Eso es la tercera vez en el capítulo que muestra que tiene temor de un hombre que lo respeta y que busca su bien, aunque sabe que ya no es él el ungido para rey, sino él. Y eso es muy importante en las iglesias, en diferentes lugares, aún si tú trabajas para un gobierno, a veces Dios te da unción, pero esa unción no significa que ahora tú tienes que ir en contra del que ya está allí, sino que hay que esperar el tiempo de Dios y andar con prudencia y ser de todo corazón a favor del que está fungiendo allí, y Dios te va a exaltar en el tiempo que sea, nos va a exaltar en el tiempo que sea que tiene para nosotros. So, dice, tuvo más temor todavía de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. So, uno puede tener enemigos, aunque uno no es enemigo del que es tu enemigo. Oh, terrible, terrible. Uno mismo se hace enemigo de alguien, pero porque está encerrado en el temor, en ideas contrarias que la otra persona no tiene. Y la mayor enemistad de él vino es porque vio que Dios usa a la persona. ¿Cuántos somos envidiosos cuando Dios usa a otras personas? No, si Dios los usa, alegrémonos, y que Dios nos use en otra cosa también, o en qué podemos ayudar al que Dios está usando, pero no tenernos envidia el uno al otro
y llamarnos, ¿ves? Son del mismo pueblo, el pueblo de Dios, pero tiene todo eso en su corazón en contra de alguien que ni siquiera busca su mal. Wow, eso es diabólico, es malvado, es maldad. El 30 y dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Ves? Lo degradó, le quitó soldados, lo dejó de a 1000, y con todo y eso, él hacía un trabajo más extraordinario que todos los otros, porque él no respondía mal por mal, sino que al mal que le hacían, él pagaba con bien. Tremenda lección para nosotros. Vamos ahora al otro capítulo. La internet aquí está un tanto lenta hoy. Lo bueno es que tenemos la Biblia. Bien, vamos ahora al 19. Bien, ya regresó. Gracias, Dios. Ay, está lenta. Gracias, Padre Santo. No sé por qué está tan lenta la internet. A ver si entra. Bien, así que el 19 ahora dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que ahora abiertamente, todo estaba primero en su corazón, pero ahora ya lo va a manifestar, porque todos los intentos que hizo ocultamente para que cayera muerto no le funcionó. Ahora abiertamente va a hacer la conspiración. Y dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Oh. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. O sea, ¿ves? Otro que amaba a David. La gente amaba a David. La hija de Saúl amaba a David. Aún el mismo Saúl, por primera vez, cuando no le tenía envidia, amaba a David. Pero de ver la fama de él, comenzó a odiar a David. Esto de amar a David, recuerden, cumplimiento de su nombre. Y también todos amamos a Jesús. Y Jesús, a David, tipo de Jesús. Viene ahora el verso 2 y dice, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. El hijo del rey le da aviso a David que su papá está tratando de matarlo. Por tanto, le dice, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. ¡Wow! Ahora dice, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré a ti, a mi padre, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Eso es un hermano. Eso es el amor fraternal. El amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú sabes el mal que hay para
en contra de alguien que tú dices que amas, tú avisas a la persona para poder que se esconda, para ayudarlos, que no le pase ese mal, como te ayudarías a ti si tú sabes que hay un mal, de que no te ocurra a ti ese mal. So, vamos a ver ese amor que debe haber entre hermanos aquí con David y Jonatán. So, él va y le avisa. Y luego el 3 dice, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Ok, hablaré de ti a mi padre y te haré saber. Ok, 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David. O sea, es un pecado lo que vas a hacer, pa. Porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. El hijo aconsejando al papá. Muchas veces debemos oír consejos aún de nuestros hijos cuando nos están aconsejando para bien. ¿Ves? So, dice, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes y te alegraste. ¿Ves? Le está diciendo, tú estabas alegre con él. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Es lo que buscaban a Jesús para matarle, y aun cuando le mataron sin causa. Tremendo, tremendo. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. ¿Okay? Son juramentos que hacen personas y que ellos mismos quiebran. So, por lo menos escuchó en ese momento la voz de su hijo. Razonó y dice, no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. So, sus palabras funcionó por un tiempo. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos. Los filisteos estaban persistentes y como que eran bastantes. Y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía que una lanza a mano. Mientras David estaba tocando, él tenía una lanza a la mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Con la lanza a la pared. ¿Verdad? ¿Qué dice mi esposo? Dice, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, dice, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David, ¿qué hizo? Huyó y escapó aquella noche. So, el espíritu ese irritante que le venía, y los recuerdos también, y de ver a David, que David tenía la unción de Dios para apaciguar eso. Decía, le va bien. ¿Ve? Todo lo que hace le va bien. Y a veces Dios le da esa gracia
a muchas personas de que muchas cosas le va bien, le sale bien. Y hay que hacer las cosas. Aunque otros te miren mal, hay que hacer las cosas que Dios te da la gracia para hacer, porque es delante de Dios. Y aquí vemos que David él se abstenía a veces y todavía tocaba, pero salía corriendo cuando veía su vida en peligro. Y vemos que el 10, y Saúl procuró enclavar, ¿ok? Ya leímos eso, y escapó. 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen, dice, a la mañana. Eso es la tercera vez. Arriba lo quería matar, lo convenció Jonatán. Aquí él mismo le tira la lanza, no lo mata. Ahora manda personas a la casa de él, dice, para que vigilasen y en la mañana lo matasen. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Ella se enteró de lo que el papá iba a hacer y de lo que mandó a hacer. Pero ella amaba a David. Eso es lo que lo está salvando a él. El amor que le tienen a una persona que ama a Dios. Y dice 12, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. ¿Sí? El papá cuando la dio dice, la voy a poner como lazo para que muera él, pero ella aquí le acaba de salvar la vida. ¿Sí? Lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo torna en bendición cuando uno ama a Dios. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada. Parece que usaban pelucas también en esos tiempos. Una almohada de pelo de cabra. Oh, la almohada era de pelo de cabra. Y la cubrió, dice, con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Eso comienzan las mentiras aquí. No puedo decir mentirita, es mentira y es mentira. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo, traédmelo en la cama, dice, para que lo mate. Cuarta vez en un capítulo donde él dice, tráelo para que lo mate. Estaba lleno de celos. 16. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? David no es su enemigo, él se está haciendo, ¿verdad? Que David es su enemigo. Y es terrible cuando ya una persona tiene una idea y él es de esa persona persistente en lo que es la obstinación. Él tenía una mente que se creaba ideas y lo que él pensaba era así, aunque es mentira. Y uno le podía decir, no es así, pero él tenía la idea de que era así y olvídate, nada lo podía hacer desistir de esa idea. Bien, dice, y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Sabemos que es otra mentira que dice Mical. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él.
Y él y Samuel se fueron a morar en Naiot, porque él iba a intentar matar a Samuel también. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot en Ramá. Había gente espiando que iban en contra de David. ¿Ves? Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales, dice, vieron una compañía, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Dice, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Aquí estamos viendo algo sobrenatural. Iban para prender a David, pero ellos comenzaban a hablar como cuando Balaam quería maldecir a Israel. Él quedaba era hablando bendición y bendición y bendición sobre Israel. Y aquí ellos iban a prender a David, y lo que pasaba era que se ponían a profetizar, a adorar a Dios, a declarar que sí, él va a ser rey, a decir quién sabe cuántas cosas, pero no lo buscaban para matar ya, sino que tenían que adorar a Dios. Tremendo, tremendo lo que es estar bajo la unción de Dios. Dios te protege. Entonces él mismo fue a Ramá. Dice, yo voy a ir yo mismo. Y llegando al gran pozo que estaba en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Bien, una de las cosas que vemos aquí es que él iba a hacer mal, y Dios no permitió que hiciera mal, sino que comenzara a glorificar a Dios. Y cuando dice desnudo, se quitó su ropa real, mostrándose que es un hombre como cualquier otro. ¿Ves? Y es lo mismo que cuando David danzó, que se quitó su ropa. No es que se quedó desnudo, completamente desnudo, sino que se quitó su ropa real. Y es muy importante aquí ver que Dios, ¿verdad?, es el que nos da las posiciones. Pero delante de Dios, cuando estamos delante de Dios, esa posición es nada. ¿Ves? Es nada. Y nos tenemos que someter a lo que dice Dios. Y aquí es lo que vemos, él iba para matar, pero delante de Dios, el rey y todo, se tiene que quitar toda esa ropa de rey y quedar sencillo como cualquier otro hombre, y someterse al Dios Todopoderoso. Y un día, dice la palabra del Señor, todo ojo verá al Señor, y toda rodilla se doblará, y comenzarán a hacer esto, a declarar que Jesús es el Señor.
Pero damos gracias a Dios que tú y yo ya lo hicimos desde ahora. Y gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? De permitirnos hacerlo hoy. Bien, vamos rapidito al Nuevo Testamento. Espero que la internet se mueva rápido y que podamos. En este capítulo del 19 vamos a ver a Pablo todavía haciendo esa obra tremenda de abrir obras y para que la gente conozca a Jesús. En el 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones, dice, superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oh, santo. Y habían creído. ¿Pero en qué creyeron? Vamos a ver. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Bien, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos se habían bautizado con bautismo de arrepentimiento, de que se estaban arrepintiendo de sus pecados, de sus malas obras, y que iban a creer en aquel que dice Juan, que venía después de él, cuando él viniera. Cuando se bautizaron en el bautismo de que se arrepintieron, en ese bautismo también es donde estaba Apolos, también se bautizó en ese que él, ¿verdad?, predicaba tremendamente, pero le faltaba conocer a aquel que venía después de Juan. Aquí ellos tampoco se habían bautizado como Jesús dijo. Jesús dijo, cuando los bautice, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dio esa orden. Aquí ellos entonces lo están bautizando, y como no habían recibido a Jesús, se bautizaron en el nombre de Jesús. Yo sé que por ahí hay personas que creen que solo se debe bautizar diciendo en el nombre de Jesús, Cristo. Pero aquí ve, en uno dice en el nombre de Jesús, aquí en el nombre de Jesús el Cristo, y así vamos a ver diferentes, pero es porque no tenían a Jesús, no habían aceptado a Jesús, solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento de los pecados. ¿Ve? Aquí entonces vemos que cuando se bautizaban, recibían también el Espíritu Santo, porque él dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando se bautizaron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído de que hay Espíritu Santo. Y cuando uno bautiza a la persona, uno lo está bautizando también en el nombre del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces uno está diciendo, está sumergiendo a la persona en el nombre del Espíritu Santo, lo está bautizando. Seguimos, nadie puede aceptar a Jesús si no es por el Espíritu. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo también y hablaron en lenguas y profetizaban. Ahora, esto es para que quede bien claro, porque hay unos que dicen que eso de hablar en lenguas era para que ya pasó. No ha pasado. ¿Ves? Pablo oró por ellos, bautizó, los tocó, llenos del bautismo ahora del Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eso todavía es hasta hoy. Solo falta que nosotros ejerzamos la fe que debemos ejercer de que Dios es el mismo hoy, que era ayer y siempre. Amén. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. Era una persona que estaba interesada en establecer que el reino de Dios, el gobierno de Dios, que conocieran a Dios. Pero, nos dice la palabra, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y dice, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en las escuelas de uno llamado Tirano, ¿ok? Tirano. Había una escuela allí y ahora él se fue a la escuela y ahí en la escuela él comenzaba a enseñar y a llevar la palabra. Y cuando dice discutir es enseñándoles por la escritura que Jesús es el Señor. Ay, se rompió un pedazo de mi Biblia. Ya está viejita. Bien, Pablo, vemos que ese era el entretenimiento de él. Las escrituras, salvar almas que entiendan lo que dice la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu entretenimiento? Para mí misma, ¿cuál es mi entretenimiento? Bien, el 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Nadie tiene excusa. Pablo se encargó de que todos que escucharan por lo menos la palabra de Dios. Tremendo, tremendo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Gloria a Dios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. Paños y delantales del cuerpo de Pablo. Y dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Okay? Esto es una vida entregada a Dios, que no se entretiene con cosas que hace interrupción entre él y Dios. Es mantener una vida en comunión con Dios. ¿Ves? Y cuando nosotros nos entregamos a una vida en comunión con Dios, se van a levantar muchas veces tormentas en contra de esa persona porque dicen, pues, ¿qué se cree? O dicen, no se puede vivir así. O tienes que estar así con todos los demás. ¿Y por qué tú no estás con nosotros? Va a ser así. Y por eso muchos no lo hacen. Porque es una vida donde hay que renunciar a muchas cosas
y muchos no están dispuestos a renunciar. ¿Ves? Y no es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero Dios está buscando a ese hombre, a esa mujer, que Él pueda usar hoy, en estos tiempos, para bendecir a muchos, que nos entreguemos a dar su palabra sin miedo de qué va a pasar, pero con ese temor de Dios, de obedecer a Dios, de obedecer a Dios. Dice que Él a todos le hablaba y el Espíritu Santo lo respaldaba con señales, lo respaldaba. Dice, de tal manera que aún, salían, pero va a haber imitadores, ¿verdad? Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, ¿ok? Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oh, santo. Esto sí que está terrible lo que les va a ocurrir a ellos, ¿verdad? Nosotros no podemos estar juzgando a que tenemos a Dios y no tener a Dios. Porque los demonios saben quién es de Dios y quién no es de Dios. Dice que los demonios creen en Dios y tiemblan porque saben quién es Dios, ¿verdad? Y aquí vemos que estos son personas exorcistas que creen en espiritismo y todo eso, no conocen a Dios, pero quieren usar el nombre de Jesús. Y dice el 14, a mí me da risa eso, dice, había 7 hijos de un tal, dice, Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Okay? Recorremos la palabra de Jesús, porque mira quiénes eran ellos. Había 7 hijos de un tal Esceva, ¿okay? Judío, y que jefe de los sacerdotes, ¿ok? Este Esceva era judío y era jefe de los sacerdotes. Y este Esceva tenía 7 hijos, ¿ok? En lenguaje de nosotros, porque Reina Valera lo pone de una manera que me gusta, pero a veces está como que del tiempo de antes. Y dice, y que hacían esto. Y por eso Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Cuando estaba hablando con ellos. Y aquí aparecen que sus hijos eran exorcistas y eran sacerdotes según el templo, porque no de Dios. Vemos aquí, por eso Jesús dijo eso. 15. Pero respondiendo el Espíritu, ¿ok? El Espíritu. Estos eran 7 hijos de sacerdotes que eran exorcistas, que fueron donde el endemoniado y diciendo, te echo fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera tenían una relación con Dios y mucho menos con Jesús. Pero querían usar el poder de Dios. Pero respondiendo el Espíritu, ¿ok? Dijo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Oh, santo Dios. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Santo Dios. ¿Ves? Los demonios saben quiénes somos nosotros. Saben el estilo de vida que llevamos. No son omnipotentes ni son omniscientes.
pero son de regiones, ¿ves? Y de esa región, ese demonio estaba oyendo y viendo cómo Pablo estaba libertando hasta de demonios a la gente. Así que dice, wow, este sí es verdadero, este es verdadero. No nos metamos con él y cuando viene por aquí vamos a saltar por otro lado porque este nos saca afuera. Tiene la autoridad de Jesús. Amén. Y nosotros tenemos la autoridad de Jesús. Si le aceptamos en espíritu y en verdad, nosotros no tenemos que tenerle miedo a ningún espíritu, ni de demonio, ni de nada. Tenemos el amor de Dios, la autoridad de Jesús. ¿Ves? Y entonces aquí dice el demonio, y sé quién es Pablo. Oh, santo Dios. ¿Ves? Sé quién es Pablo. Yo no me meto con Pablo. Yo no me meto con Silvia ni Verónica, a ver quién más está. Y yo no me meto con Andrea, no me meto con el pastor Julio. Y así, no me meto con Jesús, no me meto con esta gente de Dios. Y mira, sigue diciendo, sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Wow. Y es muy importante que aún nosotros sepamos quiénes somos. Somos hijos del Dios Altísimo, del Todopoderoso. Somos hijos del Señor que creó los cielos y la tierra. Somos los enviados por Jesús. Somos aquellos que Él ha llenado de su gloria. Somos aquellos hombres y mujeres que ha puesto como embajadores suyos aquí en la tierra para anunciar las buenas nuevas de Jesús, la gloria de Él. ¿Quiénes somos? Tenemos que tomar ese vestido, dice, ponernos vestidos de Jesús y creer quiénes somos y hacerlo con autoridad. Y aunque haya oposición, seguir haciéndolo en el nombre de Jesús. Dice aquí, pero respondió que ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, eran 7, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Uno los golpeó, les hizo a los 7 que los dejó en vergüenza, ¿ve? En vergüenza. Vemos entonces, y huyeron heridos. No podemos nosotros pretender ser lo que no somos. O somos o no somos. O somos de Dios o no somos de Dios. Y cuando la gente nos diga la verdad, no es para que nos molestemos, es para que corrijamos lo que está mal. ¿Ves? Y dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efesio, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia traían los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Éfeso estaba lleno de hechicería, lleno de magia, llenísimo de toda clase de obras macabras, espiritismo, santería. ¿Ve? Éfeso tenían de toda clase de imágenes
y detrás de las imágenes, ¿qué es lo que dice? Que hay demonios, ¿ves? Entonces traían todas esas cosas, imágenes de la diosa Diana, traían de lo que según de Júpiter descendió, y todo eso lo traían cuando se convertían. Cuando uno se convierte de todo corazón, uno saca todo lo que es basura, y lo que es basura es todo lo que es contrario a lo que Dios nos dice que hagamos. Si Dios dice no haga idolatría y yo me convierto y tengo imágenes que yo hice, yo llevé todo mi Jesús sacramentado, lo corté y lo tiré en la basura, ¿verdad? ¿Por qué lo rompí y todo? Porque para que nadie más lo tenga. Porque algunos dicen, ay, ya yo no tomo, se lo voy a regalar estas botellas al vecino. Oh, por favor. No, una vez estaban cerrando una cantina y el de la cantina nos preguntó, oh, no nos conocía. Dice, ¿ustedes toman? No, no toman. Oh, no, Dios sí toma. ¿Quieren unas botellas? Estoy regalando botellas. No, oh, tráigalos. Lo trajo y yo agarré todas esas botellas, lo abrí y lo tiré en el zinc, donde se echa, lo lava los platos. Lo eché todo ahí, después eché bien, limpié todo y listo. Digo, si me lo está dando a mí, yo los voy a botar, porque si yo no lo agarro, se lo va a dar a otra persona y pobrecita la persona le está dando, es maldición, ¿verdad? Así que eso fue lo que yo hice, lo agarré y lo tiré para que no le toque a otros. Si Dios nos salva, no tenemos que agarrar la basura y llevárselo a otro porque ya yo no tomo. Bótalo, tíralo. Oh, me costó tanto. Mira, es mejor ir al cielo que causarle la caída a otros, ¿verdad? Es mejor ir al cielo que causarle tropiezo a otros, dándole eso a otros. Y sé que hoy día pues es moderno, que muchos les gusta tomar, pero de todas formas uno es cristiano y toma. Yo no voy a juzgar a nadie, porque esa es una costumbre en algunos países también, como en Argentina, aún en Israel, en muchos lugares que toman el vino con la comida y que toman esto y tanto y lo otro. Yo no voy a juzgar a nadie, esa es la nueva modalidad que hay. Yo solo voy a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios, y lo que dice la palabra de Dios es lo que voy a hacer, y enfatizar algunos puntos de la palabra de Dios, pero sin dar mi opinión de que tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro y tienen que hacer lo otro, ¿verdad? Pero eso fue lo que yo hice con licor, porque yo sí no quiero tener nada que ver con licor. ¿Por qué? Porque yo he visto la consecuencia del licor. Yo lo he visto. Cuando yo trabajaba, pobre hombre, quedó destruido por el licor, perdió su trabajo, perdió su familia y él mismo se perdió. Le comenzó a salir bolas horribles por todo su cuerpo. ¿Por qué? Por el licor. El licor es una maldad grande. Y yo oro a Dios por todos los que han caído en esa trampa, porque es una trampa, ¿verdad? Oro a Dios por ellos, de que el Señor los libre, pero para muchas iglesias, escuchen, muchas iglesias lo aceptan como la nueva modalidad y que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Pero nosotros sabemos que sí tiene bastante de malo. Bien, seguimos, ya estamos terminando. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, ¿ok? Ya leímos eso, el 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y
enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahí ahora sí fue a Asia. Es en el tiempo de Dios todas las cosas. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, ¿ok? Aquí es donde viene él haciendo sus medallitas y todo eso, y la gente pues compraba y tenía medallita de esto y cadenita de esto y la otra para orar y para rezar y para todo eso. Tenían de todo, y dice que a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, estos son ahora los que usan estas cosas para hacer dinero, lavándole el cerebro a la gente de que estas cositas que ellos hacen es Dios. Dice, reunidos del mismo oficio, ellos están viendo del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Se están enriqueciendo haciendo las imagenitas, las cadenitas, los plateros estos, haciendo los zarcillos, haciendo de todo de la diosa Diana. ¿Ok? Y tienen a la gente engañada de que la diosa Diana es la diosa. Sigue ahora. Tienen sus riquezas, o sea, se han hecho ricos a través de el engaño y de la ignorancia, gente que le gusta ser engañada, como yo era una. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasiones diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y es la verdad. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, está hablando es de negocio, venga a desacreditarse, o sea, nos está desacreditando el negocio de mantener a la gente creyendo que estas imagenitas son algo cuando no son. Dice, desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quienes venera toda Asia y el mundo entero. Wow. Esto es como no permitan que la gente sea librada de ir en contra de Dios. Es lo que están ellos tratando de tramar, cómo mantener a la gente ciega, esclavizada a algo que es contrario a lo que Dios ha mandado, pero que les da ganancia a ellos. Tremendo. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Wow. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, dice, macedonios compañeros de Pablo. Y dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Bien. También de la
de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Es como las protestas que hay muchas veces. La gente solo andan siguiendo y haciendo lo que hacen otros y ni siquiera saben qué están protestando verdaderamente. Están protestando, queremos justicia, pero están haciendo tanta injusticia a mucha gente y ellos están pidiendo justicia. Es una locura y es lo que está hablando aquí. No sabían muchos ni siquiera por qué estaban allí. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Esta gente no razona. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Eso es lo que han dicho de muchas cosas que adoran. Que no, que vino de tal en el mar y que vino de tal en el texto y así. Y se están haciendo ricos un grupo de gente y muchos se están dejando engañar. Claro y explícito es la palabra de Dios. ¿Ves? Dice, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Y había muchos precipitados y hoy día hay muchos precipitados. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. No han dicho nada de la diosa, pero están protestando contra ellos. ¿Quién fue que levantó ese noticiero falso? ¿Ve? Los que están haciendo dinero con toda esa revuelta. Y tiene entonces a la masa de los que son precipitados, no saben ni por qué están gritando uno una cosa y otra, y están gritando locura, cuando en realidad la gente no ha hecho ni siquiera una pizca de lo que ellos están acusándoles. Se parece a nuestros días, ¿verdad? Y dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, él sí fue a la raíz. Audiencias se conceden y procónsules hay. O sea, vamos a hacer justicia. Es lo mismo que se ha pedido aquí con la ley y todo, pero hay gente que no quiere que se haga justicia, sino que ellos quieren, como Saúl, son obstinados en que las cosas sean como ellos dicen que es justicia, lo cual es injusto. ¿Ves? Dice, procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Hoy día no hay ninguna legítima asamblea porque mucha gente ya está vendida, ¿verdad?
allí quizás había un poquito más, pero hoy día hay todavía hombres honrados, jueces honrados, abogados honrados, pero están siendo como apagados, echados a un lado, vituperados, hablado falso de ellos. So, es muy difícil, hay que orar a Dios y confiar en Dios cualquiera cosa, ¿verdad? So, dice el 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Eso es un concurso que tienen ahí. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea y qué bueno, ¿ves? Se pudieron ir todos. Pero hoy día tú tratas de despedir a la gente hablándole algo así cuerdo. La gente está totalmente fuera de sí. No le puedes hablar, no entienden, están obstinados en su propia idea. So, lo que la palabra de Dios nos muestra aquí es para que tomemos de ejemplo hoy y que nosotros no nos dejemos mover por intereses que hay por debajo de alguna gente que está haciendo dinero, teniendo a la gente peleando el uno contra el otro. Dios nos llamó a amarnos y a amar al prójimo. Y nosotros sabemos cuando amamos al prójimo es que procuramos el bien de él que queremos para nosotros mismos, ¿verdad? So, hasta aquí llega la lectura de hoy. Gracias por estar ahí. Bendición a todos. Gracias, Pastor José Julio, Jesús, Andrea, Dios te bendiga. Pastora Mar, Pastora Silvia. Y todos los que están allí, la internet no me deja ver bien, Verónica, Esmeralda, Dios los bendiga y gracias a todos por participar, ayudando así a que se esparza la lectura de la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por todos esos corazones, gracias. Gracias, 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 gracias.